servicio público, la liberalización, el derecho de competencia, la privatización, la regulación. Si se dan cuenta, un tema inmenso, inmenso. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues podemos decir, por lo menos aclarar conceptos quizás, ¿no? El servicio público era lo tradicional. El servicio público se basa en el derecho español, en el artículo 128 de la Constitución, ¿no? La posibilidad de una publicatio. El Estado libremente decide que una actividad pasa a ser servicio público, lo toma para sí y a partir de entonces lo organiza libremente, lo que se llama la libre organización del servicio público, y puede optar por una forma de gestión directa o indirecta, que hay una libertad, por tanto, de gestión de los servicios públicos. Bueno, pues todo este escenario se ve afectado cuando interfieren otros conceptos que paso a explicar. El primero de ellos es la liberalización, que no se puede confundir con el derecho de competencia o con la privatización. Y el reto de estos 5 minutos es delimitar estos conceptos por referencia al concepto de servicio público, que diríamos que es el concepto esencial o matriz. Pues bien, la liberalización lo que supone es que algo que era monopolio pasa a ejercerse mediante la libre iniciativa de las empresas o ciudadanos. Bueno, más que libre iniciativa, bueno, la iniciativa sí, cierto, pero la verdad es que va a haber limitaciones, pero ya no las va a poner el Estado diciendo este servicio público lo desarrolla uno, que es el monopolista, y ya está. No, no va a ser así, sino que las limitaciones para poder desarrollar esa actividad que era servicio público, pero que se liberaliza, las impone el propio espectro radioeléctrico, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, ¿no? En su época, por razones técnicas, pueden entrar más, pueden entrar menos. La propia economía del sector, en materia ferroviaria, pues puede entrar una empresa o no puede en función de la disponibilidad técnica, condicionantes de estos, pero, o económicos, pero a priori el principio general es que se puede desarrollar mediante una autorización. Ya la técnica deja de ser la concesión o el monopolio en sentido estricto. Ahora hay una libertad de desarrollo de la actividad, aunque, como digo, limitada. Esto se produce cuando hay liberalización, que depende de una decisión política, legislativa, dicho sea entre comillas, porque es a nivel comunitario o europeo en lo que tiene trascendencia este tema. Y es una obligación para los Estados miembros acatar estas normas, que son reglamentos o directivas de las instituciones comunitarias, y si no se cumple con estas obligaciones, la Comisión Europea interpone un recurso de incumplimiento contra el Estado miembro ante el Tribunal de Justicia. Por tanto, hay una obligación de liberalizar en el sentido que se ha establecido por norma. Es un tema jurídico, sin perjuicio de la decisión política de liberalizar o no, que corresponde a los Estados miembros. A nivel local sigue estando la posibilidad por entero de hablar de servicios públicos, porque no hay liberalización, salvo ciertos matices. Nos remite esto al artículo 86 de la Ley de Bases de Régimen Local, pero a nivel europeo es donde tiene mayor virtualidad este tema. Pues bien, esto es la liberalización. El derecho de la competencia no es incompatible con los monopolios. Es decir, puede haber monopolista que tenga que respetar el derecho de la competencia. Este vocablo es un poco confuso, si se dan cuenta, porque a veces la gente confunde derecho de la competencia con liberalización. Y en realidad es distinto. Lo que implica la desmonopolización es la liberalización, si la hay. Y si no la hay, el Estado miembro tiene derecho a seguir con el régimen del servicio público en sentido estricto, con lo que ello conlleva de libre organización del servicio, de publicatio, etcétera, etcétera. El derecho a la competencia se basa en técnicas como el abuso de posición dominante, la prohibición de concentraciones de empresas, etcétera. Todo esto se aplica a los operadores, sean públicos o privados, con tal de que desarrollen una función mercantil. Por su parte, la regulación viene a explicar la situación en la que el poder público deja de gestionar y lo que se encarga es principalmente de regular, ¿no? La regulación. Y el debate principal que plantea sería la desregulación, cuando hay entidades que incluso quieren una mayor desregulación, una menor regulación, una menor intensidad de regulación pública. El concepto de privatización es político, por decirlo así, es una decisión que un Estado puede hacer o no puede hacer. No hay una obligación europea jurídica
de privatizar. Esto es importante también saberlo. Es decir, la liberalización europea, que obliga, obviamente, obliga a liberalizar, pero puede ser competidor una empresa pública. Puede ser competidor, no se obliga a privatizar. La privatización es una decisión del Estado miembro si quiere privatizar. Todo esto por referencia a las antiguas entidades monopolísticas que el Estado miembro puede querer privatizar. La privatización, entrando en categorías claras, que a veces echan en falta, tiene varios tipos. Una es la privatización material, que es cuando se vende capital público al sector privado, que esto hay regulación, por supuesto, para ello. Una forma distinta de privatización es la privatización formal, que es cuando permanece el ente público, pero su régimen jurídico pasa a ser jurídico privado, valga la redundancia, y ahí es donde se plantea el posible problema de la huida del derecho administrativo. Y en tercer lugar, la privatización funcional, cuando una determinada actividad se hacía por el poder público y la función pasa a desarrollarse por entidades privadas. Por ejemplo, la seguridad. La seguridad es una función pública y, sin embargo, en gran medida se realiza por agentes de seguridad privada. Esto plantea un debate de la constitucionalidad del fenómeno. Generalmente se resuelve acudiendo a lo que es el núcleo central de la actividad o de la función, que tiene que ser pública, y lo que es lo accesorio, pero que al final termina siendo principal, que es el ámbito donde puede actuar un particular o una empresa. Para terminar, decir, porque se me olvidaba y quiero terminar con esto la explicación de conceptos fundamentales, que la diferencia entre liberalización y servicio público en gran medida también tiene un fondo económico, que es que el servicio público lo que pretende es que con lo que se obtiene en las partes no rentables de prestación del servicio se pueda asumir el costo de las partes no rentables. Es decir, la administración pública tiene posibilidad de asumir todo lo referente a la prestación del servicio y en todas las zonas, porque con lo que obtiene como ganancia en las partes rentables es como paga el déficit de prestación en otras zonas. Por ejemplo, la carta entre Valencia y Madrid es muy rentable. Eso se podría liberalizar y realizar por cualquiera. Pero el hecho, en la lógica del servicio público, el hecho de que esto no se hiciera así era porque se entiende eso que acabo de explicar, ¿no? Que hay que pagar después la carta que va de un pueblecito de los Ancares de León o de Lugo a un pueblecito de la Alcarria. Eso cuesta más de lo que está pagando el señor por el sello, ¿no? En correos. Esa es la lógica. Bueno, esto en la liberalización, yo hablando en términos técnicos, no quiero debates políticos en este contexto, pero la liberalización lo que afirma es que para solucionar ese problema se crea un servicio universal, ¿no? Donde van a parar fondos de los agentes privados que con eso sufragan la parte no rentable, pero de necesario cumplimiento socialmente. Es decir, porque es necesario llevar la carta de la Alcarria a los Ancares a ese precio, es necesario que sea ese precio. Y entonces eso se resuelve con otros mecanismos que aporta la liberalización. Simplemente por explicar el cuadro completo, porque ese concepto era también importante. Con esto ponemos término al derecho administrativo económico,